Dios les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Un cariñoso saludo a la distancia, desde acá, ¿verdad? Desde nuestro templo, a través del cual estamos compartiendo la palabra del Señor. Mantengámonos firmes y animados. A pesar de estas circunstancias que estamos enfrentando, mantengamos el ánimo y la motivación incólume para poder seguir firmes, sirviendo con gozo a nuestro Señor, aferrados de la roca espiritual que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir a la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de dar fruto para la gloria de Dios. La importancia de dar fruto para la gloria de Dios. Juan 15 del 1 al 17. Y vamos a leer particularmente el versículo 8 de Juan 15 del 1 al 17, pero vamos ahora a leer el versículo 8 en la palabra del Señor. Dice así Juan 15 del 1 al 17, pero vamos a comenzar leyendo el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como dije, vamos a hablar hoy acerca de dar fruto para la gloria de Dios. La importancia de dar fruto para la gloria del Señor. Dios quiere que demos fruto para su gloria. Dios quiere que demos más fruto para su gloria. Dios quiere que demos mucho fruto para su gloria. Y aún Dios nos dice en su palabra que Él desea que nuestro fruto permanezca. Cuando termine esta pandemia, porque en algún momento estas circunstancias van a cambiar y en algún momento, probablemente, si Dios lo quiere, esta pandemia va a terminar. Cuando termine esta pandemia, ¿con qué fruto tu vida va a glorificar al Padre? Hazte, por favor, esta pregunta. Cuando todo esto termine, ¿con qué fruto glorificaremos al Padre? ¿Qué ganancia ofreceremos a Dios una vez que termine todo esto? ¿Una mejor carrera? ¿Un mejor trabajo? ¿Una casa más limpia? ¿Un jardín más bello? ¿Un nuevo proyecto terminado? ¿Más conocimiento? ¿Más instrucción académica? ¿Más capacidad tecnológica? ¿Más cantidad de contactos a través de las redes sociales? ¿Eso le daremos a Dios como ofrenda y como fruto de nuestro tiempo temporal aquí en este mundo? Estas son cosas terrenales, cosas temporales, son cosas pasajeras y muchas veces, algunas de ellas incluso egoístas y para nuestra propia gloria o para nuestra propia satisfacción. Así es que nuevamente la pregunta, cuando termine esta pandemia, ¿con qué fruto glorificaremos a nuestro Padre Celestial? Por favor, mantén esta pregunta en tu mente y en tu corazón. Para dar fruto, hermanos, debemos considerar tres cosas fundamentales y que acá en este texto del Evangelio según San Juan, ¿verdad? En el capítulo 15, de los versículos 1 al 17, encontramos tres elementos fundamentales y esenciales para dar fruto, para dar más fruto, para dar mucho fruto y para dar fruto que permanezca para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice, en primer lugar, de los versículos 1 al 3 de nuestro texto en Juan, capítulo 15, busquémoslo por favor, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve
más fruto. Algunos comentaristas dicen que el Señor estaba con sus discípulos cerca del templo. En el contexto podemos ver que el Señor está en esa zona. Y en el templo en el cual el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de estar, tenía en su fachada labrada unas uvas, una bella imagen de uvas, de racimos de uvas. Hablando acerca de la prosperidad, ¿no es cierto?, agrícola de aquel territorio. Herodes, que había construido, Herodes el Grande, que había mandado edificar ese templo, ¿verdad?, mandó a labrar allí en la piedra unos hermosos racimos de uvas. Y algunos comentaristas dicen que el Señor Jesucristo con sus discípulos, haciendo referencia, ¿verdad?, a esas imágenes, da esta enseñanza. Otros dicen de que simplemente el Señor, caminando por ahí, vio unos viñedos y usó esto como una ilustración para hablar de aspectos importantes en sus vidas espirituales. Ahora bien, cualquiera sea el caso, nosotros en algún momento hemos visto un bello racimo de uvas, hemos visto un viñedo y podemos imaginar, ¿verdad?, un poco lo que esta analogía nos presenta a nosotros. Obviamente la vid representa el fruto. Obviamente un racimo lleno de uvas como el que los espías llevaron, ¿verdad?, como testimonio de lo que encontraron en la tierra prometida. Dice que ellos llevaron un racimo que tuvieron que llevarlo entre dos, por lo grande, por lo inmenso que era. Obviamente un racimo en la Biblia nos habla de la fructuosidad, nos habla de la multiplicación, nos habla del fruto agradable, ¿no es cierto?, para nuestro Señor. Así que de eso, de alguna manera, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. Luego vamos a seguir leyendo en el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es el propósito del Señor? El propósito de Dios en nuestra vida es que demos fruto, y fruto para la gloria de Dios. Recuerda lo que leímos en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto se lo está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y esto también es un mensaje, ¿no es cierto?, a nuestras propias vidas, si es que nos consideramos discípulos del Señor. Pero en este contexto, ¿verdad?, en primer lugar, de los versículos 1 al 3, el Señor está hablando de la importancia de dejar que el Señor nos limpie para poder llevar más fruto. Nuevamente el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, miren lo que dice, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Obviamente aquí en el contexto espiritual está hablando de dar fruto para la gloria del Señor. Así que en primer lugar, número 1, para dar fruto debemos en primer lugar dejar que el Señor nos limpie. Es lo que vemos del versículo 1 al versículo 3. Ahora, esto, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, implica dejar que la palabra de Dios santifique nuestras vidas. Dejar que la palabra de Dios nos santifique y así vivir vidas más santas. El mismo Señor Jesucristo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 17, dice allí el Señor en su palabra. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor mismo, orando al Padre, le está pidiendo que Dios los aparte, los consagre, los santifique para su palabra. Pues su palabra es verdad. La verdad que encontramos en la palabra del Señor no solo nos libera, sino que también nos santifica, nos consagra a cumplir y vivir conforme a la voluntad de Dios. El dejar que el Señor nos limpie, además implica vivir vidas apartadas del pecado y de los placeres mundanos.
Cuando la palabra del Señor penetra en nuestro corazón y se hace viva y eficaz, dice la Escritura que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios es como una herramienta que el Señor usa para limpiar nuestra vida de aquellas cosas que nos estorban. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? La palabra del Señor es una herramienta en las manos de Dios para limpiar y santificar nuestras vidas. Vidas que honren a nuestro Señor Jesucristo y no que le avergüencen ni que le deshonren. Exponernos, hermanos, amigos, exponernos diariamente a la palabra de Dios nos va a santificar, cortando aquellas cosas que estorban en nuestro crecimiento espiritual, cortando aquellas cosas que impiden que podamos avanzar en el cumplimiento de la voluntad de Dios y que podamos dar fruto para la gloria del Señor. Esto básicamente es la figura de una poda. Cuando nosotros podamos un árbol, ¿lo hacemos para qué? Para que el árbol luego crezca con más fuerza y con más energía y para que su fruto sea más grande y sea un fruto mucho más deleitoso. De la misma manera, Dios debe intervenir en nuestras vidas para limpiarnos y así poder dar más fruto. ¿Y sabes cómo Dios interviene en tu vida? Bueno, lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás no solo leyendo la palabra del Señor, sino aplicándola a tu vida? No olvides que la misma Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, es decir, para mostrarnos cuando a veces estamos mal en algún aspecto, para corregirnos, para mostrarnos, ¿verdad?, no solo que estamos mal, sino también para que cambiemos nuestra actitud o nuestra conducta o nuestro pensamiento, para enseñarnos y a la vez también para instruirnos en justicia. Recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin, dice el texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, preparado para toda buena obra. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor cuando Él nos venga a buscar? ¿Qué le vamos a ofrecer si es que el Señor nos quiere llevar a su presencia? ¿Qué le vamos a ofrecer una vez que termine esta pandemia? Una vez que, entre comillas, relativamente todo vuelva a la normalidad. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué ganancia vamos a ofrecerle a Dios de este tiempo en el que el Señor nos apartó, en el que el Señor nos aisló, en que el Señor permitió que se dieran estas circunstancias? Bueno, dejemos que la palabra de Dios intervenga en nuestra vida y expongámonos a ella día a día para que el Señor sea glorificado. En segundo lugar, no solo debemos dejar que el Señor nos limpie, sino que en segundo lugar, nuestro texto nos señala que debemos permanecer en Cristo. Debemos, en segundo lugar, permanecer en Cristo. Mire lo que dice nuestro texto de Juan, capítulo 15, pero ahora de los versículos 4 al 9. Juan, capítulo 15, versículos 4 al 9, dice así la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, miren lo que dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Miren lo que dice el Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice una vez más el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, es decir, dando mucho fruto, mis discípulos. Y el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. ¿Te das cuenta? Es interesante. Fíjate que la palabra permanecer en esta porción, de los versículos 1 al 17, aparece 11 veces. Después tú lo puedes contar. Todas las veces que aparece la palabra permanecer y sus derivados, permaneced, permanecéis, permanece, permanecen, etc. 11 veces. Esto es un énfasis importante que el Señor Jesucristo quiso transmitir a sus discípulos. Es más, la palabra permanecer no es la palabra que más se repite en esta porción. ¿Sabes cuál es la palabra que más se repite? La palabra que más se repite aquí en Juan 15, del 1 al 17, es la palabra en. Sí, esa simple palabra, en. Y hace referencia a permanecer, por ejemplo, en Cristo, en su amor, en su palabra. Y se repite 16 veces en esta porción de la Escritura, enfatizando la importancia de estar en Cristo. Toda la epístola del apóstol Pablo a los Efesios se basa de este concepto de permanecer en Cristo, de las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Te das cuenta? Si nosotros permanecemos en Él, en el Señor Jesucristo, vamos a poder dar mucho fruto. Pero esto implica algo muy importante. En primer lugar, implica estar en comunión con el Señor. ¿Y qué significa estar en comunión con Él? Bueno, esto tiene que ver de poder permanecer en comunión con Cristo a través de la oración. También tiene que ver con permanecer en comunión con Cristo a través de la palabra, del estudio y la lectura, así como la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Y esto también tiene que ver de permanecer en Cristo a través del compañerismo cristiano, del compañerismo espiritual. Esto es muy importante, el compañerismo con los hermanos, porque si nosotros decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, si nosotros decimos que amamos, ¿verdad?, a los hermanos, a quien vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? ¿Te das cuenta? El apóstol Juan nos exhorta en cuanto a esto. Debemos amar a Dios y demostramos nuestro amor a Dios. ¿Cómo? De una manera práctica, amando a nuestros hermanos. Pero si no los estamos llamando, pero si no nos estamos comunicando, si no estamos haciendo el esfuerzo para mantenernos en contacto, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, a quien no veo, si no estoy amando a mis hermanos de una manera práctica a quien veo? O de alguna manera a quien puedo ver a través, ¿verdad?, de la tecnología. ¿Cómo puedo decir que yo amo a Dios si no lo estoy demostrando a través de un amor práctico a mis hermanos? Como aprendíamos hace algunos domingos atrás, en cuanto a la importancia, a la gracia de dar y de compartir con otros que están en necesidad. Recuerda lo que dijimos, no podemos amar a los hermanos de boca. Debemos amarlos de hecho y en verdad.
No podemos amarlos de los dientes para afuera. Debemos amarlos con el corazón, con un corazón sacrificial, con un corazón abnegado y con un corazón generoso. Así es que el permanecer en Cristo implica permanecer, perseverar en la oración. También permanecer y perseverar en la palabra, como también permanecer y perseverar en la comunión unos con otros, en el compañerismo espiritual con los hermanos. De todas estas formas nosotros estamos permaneciendo con el Señor o en el Señor. Además, permanecer en Cristo implica imitarle a Él cada día, ser como Él, vivir como Él. Primera de Juan, no lo busquen, Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, ya quizás te lo sabes, debe andar como Él anduvo. ¿Te das cuenta? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no como a ti te agrada, no como a ti te gusta, ni siquiera, escucha esto, como tú crees que eres. Muchos creyentes se excusan, ¿verdad?, en cuanto a su compromiso con el Señor, diciendo, es que yo soy así. Bueno, Dios claramente nos enseña en su palabra que Dios quiere que seamos como Cristo. Quiere que seamos como Él, no como nosotros queremos ser, no como a nosotros nos gusta ser, sino quiere que seamos como Cristo. Y esto implica amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, predicar la palabra del Señor, tener comunión y compañerismo con los hermanos, servirnos por amor los unos a los otros y dar aún nuestra vida por los hermanos. No hay mayor amor que este, dice el Señor aquí mismo en el texto de Juan capítulo 15. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor les dice, ¿verdad?, a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así es que permanecer en Cristo implica imitarle cada día. Hemos sido salvados, ¿sabes para qué? Hemos sido salvados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Señor, a través de su palabra y a través de la oración, nos renueva de día en día. El Señor nos renueva de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que permanecer en Cristo implica estar en comunión con Él, en oración, en la palabra, en el compañerismo cristiano, imitando al Señor día a día, conformar nuestro carácter, nuestra personalidad, aún nuestra forma de ser y aún nuestra propia conducta, conformar todo esto a la imagen del Señor Jesucristo. El permanecer en Cristo es estar siendo, hermano, conformado a su imagen, a su imagen. Eso significa permanecer en el Señor, estar siendo conformado a su imagen. Ser como Cristo implica predicar, evangelizar, como lo hacía Cristo con el prójimo. Permanecer, hermanos, y esto es muy importante lo que les voy a decir ahora, permanecer en Cristo no es solo estar, no es solo estar. Mira, puedes llevar muchos años congregándote en tu iglesia local, puedes llevar muchos años en el Evangelio, pero haber dado muy poco fruto, o peor aún, nada de fruto en tu vida espiritual. Qué triste. Muchos creyentes están, pero realmente no están dando fruto para la gloria de Dios. Debemos, hermanos, permanecer en Cristo para que de esa manera demos mucho fruto y seamos así sus discípulos. No todos los hijos del Señor van a ser discípulos de Cristo. Por eso yo quiero animarte a que tú te vuelques como un discípulo, te vuelques a ser un discípulo de Cristo si es que no lo estás haciendo. Y la manera de demostrar que eres un discípulo de Cristo es dando fruto para la gloria de Dios. Mira, hay muchas cosas que vamos a aprender después que termine todo esto de la pandemia. Una de las cosas que vamos a aprender es que hemos podido tener de alguna manera
con este aislamiento social y con esta reclusión en nuestros hogares, nos hemos enfrentado a poder disponer de más tiempo. ¿Cómo hemos invertido este tiempo? Lo hemos hecho de tal manera que nuestras vidas estén dando fruto para la gloria de Dios. ¿O hemos invertido el tiempo de manera egoísta? Vamos a aprender después que termine todo esto, que el amar a Dios, el leer su palabra, el orar, el conversar, comunicarse con otras personas, con otros hermanos, vamos a aprender de que esas cosas no dependen de si tenemos mucho o poco tiempo, porque hemos tenido ahora la oportunidad de tener más tiempo. ¿Cómo lo estamos invirtiendo? ¿Lo estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿O para nuestro propio provecho personal, para nuestro propio egoísmo o para nuestros propios anhelos terrenales y temporales de este mundo? Miren, hermanos, tarde o temprano la pandemia va a terminar, pero ¿qué fruto estamos dando para la gloria del Señor? Y en tercer lugar, no solo debemos dejar que el Señor nos limpie, no solo debemos permanecer en Cristo a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión, del compañerismo entre los hermanos, sino que también, en tercer lugar, debemos obedecerle. No puedo enfatizar más la importancia de esto. Debemos obedecerle. Miren lo que dice, por favor, nuestro texto de allá de Juan capítulo 15, versículos 10 al 17. Juan capítulo 15, ahora los versículos 10 al 17. Dice: si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor está dando testimonio que Él permanecía en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque guardaba sus mandamientos, porque cumplía su voluntad. Dice el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? De manera sacrificial, de manera, ¿verdad?, incondicional. Nos amó el Señor, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes van a ser mis amigos, yo voy a tener compañerismo, comunión, voy a permanecer con ustedes en sus corazones si es que ustedes me obedecen, si ustedes cumplen mi voluntad. Eso le está diciendo el Señor a sus discípulos. Lo voy a reiterar en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esas cosas que el Señor nos dio a conocer a través de sus enseñanzas es para que nosotros las practiquemos, para que nosotros las vivamos. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice: y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Te das cuenta? El Señor pide y exige de nosotros obediencia para poder permanecer en Cristo y para poder dar fruto para la gloria de Dios. Debemos obedecerle y vivir nuestras vidas a su manera, no a la mía, no a la nuestra, cumpliendo su voluntad, no mi voluntad ni mis anhelos personales, haciendo lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide el Señor? Bueno, básicamente que amemos, por supuesto, que amemos a Dios. Dice el versículo 9:
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Cristo daba testimonio de que permanecía en Dios? ¿Por qué Cristo daba testimonio de que amaba al Padre? Porque Él era obediente a la voluntad de su Padre. La amistad es una relación muy cercana de cariño, de afecto y de amor. De la misma manera, nosotros demostramos nuestro amor al Señor cumpliendo y viviendo en su voluntad. Por lo tanto, la manera en que nosotros demostramos nuestro amor es en obediencia. En obediencia. ¿Sabes cómo Cristo demostró su amor al Padre? Sujetándose a su voluntad. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Te das cuenta? En esto muestra Dios su amor para con el mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se sujetó por amor al Padre a su voluntad, muriendo en la cruz para salvarnos del pecado, de la condenación del pecado. Hermanos, amigos, la verdad es que Dios quiere que nosotros demos fruto para la gloria de Dios. Pero para esto debemos dejar que el Señor nos limpie, debemos permanecer en Cristo y debemos obedecerle. Y debemos, al obedecerle, amar a Dios y también amar a nuestros hermanos. Miren lo que dice el versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. También el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y mira también lo que dice el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Te das cuenta? Es un mandamiento, no es solo un sentimiento, no es si es que tú sientes o no amar a tus hermanos. Debes hacerlo porque Cristo te lo ordena, porque Dios te lo manda. Esto no es un asunto de sentirlo o no, de que te agrade o no. Es un asunto que debemos hacer porque el amor es una decisión y porque el amor es un gesto sacrificial. Es un gesto de sacrificio, de entrega, de servicio y de sumisión al otro, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja en su palabra. Debemos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos, pero también debemos amar a nuestro prójimo. Mira qué importante esto. Debemos amar a nuestro prójimo. Él quiere que demos testimonio del Evangelio. No lo busques, pero en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino. ¿Sabes para qué vino Cristo a este mundo? Aquí lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es la que se había perdido? Bueno, nosotros, la humanidad. Nos habíamos perdido en nuestros delitos y pecados. Nos habíamos perdido en la condenación del pecado sobre nuestras vidas. Juan, capítulo, no lo busquen, Juan, el capítulo 15, el mismo capítulo que estamos viendo acá, después lo pueden buscar, en el mismo capítulo, pero en el versículo 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, está hablando ahí del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, Dios quiere que nosotros demos testimonio de Él, de Jesucristo. Debemos testificar de Él y ser testigos de su evangelio, de su muerte, sepultura y resurrección, para perdón de pecados y vida eterna. Es más, solo unos capítulos más adelante, en Juan capítulo 17, no lo busquen, en Juan capítulo 17, el versículo 18, cuando el Señor Jesucristo está orando a Dios antes de ser entregado a las autoridades para luego después ser crucificado, Él ora de la siguiente manera al Padre diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Te das cuenta? Cristo vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y Él ahora está enviando a sus discípulos a cumplir su propósito, que es dar testimonio de Cristo y del Evangelio. Demostremos amor por los perdidos, dando testimonio del Evangelio. Debemos compartir para las necesidades de aquellos que están en momentos difíciles. Debemos ser generosos, porque es una gracia el poder dar. Pero no hay gracia más importante que compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es un bien que no se apolilla, que no se amoa, que no puede ser robado, que no puede ser quitado, que no perece. Es un bien eterno, es una riqueza eterna. El Evangelio de Jesucristo nos permite alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna, y así poder llevar muchos frutos para la gloria del Padre. No lo busques. En Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. Dice, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Tu vida va a ser una vida que honra al Señor o que avergüenza al Señor. Miren lo que dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y hoy es el tiempo de la siega. Los campos están blancos para la siega, están listos para ser cosechados. Hoy más que nunca, a raíz de todas las circunstancias que estamos viviendo, la gente está más sensible en buscar a Dios. Estamos aprovechando este tiempo, estas circunstancias, para dar gloria a Dios. ¿O solamente estamos quejándonos? ¿Solamente estamos llorando? ¿O solamente estamos angustiándonos por todas las circunstancias que están a nuestro alrededor? ¿Solamente estamos quejándonos porque no podemos salir, porque no podemos hacer las cosas que nos gustan, porque no podemos hacer las cosas que nos satisfacen? Hermano, cuando todo esto termine, ¿qué fruto vamos a dar para la gloria de Dios? No busquen tampoco, pero en Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cuál es el fruto del justo? Árbol de vida. Y esto se refiere a la vida que emana a través de un hijo de Dios cuando comparte su fe. Ese bienaventurado del Salmo 1 que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, hermanas, amigos, debemos dar testimonio a otros del Evangelio de Jesucristo, porque para eso estamos en este mundo. Recuerda, permanecer no es solo estar. Permanecer no es solo estar. Triste y vergonzosamente, muchos creyentes hoy en día solo están congregándose, viniendo a las reuniones, participando, recibiendo, ocupados o activados en muchas cosas, pero realmente no están dando fruto para la gloria de Dios. Solo dan hojas, pero no fruto, nada de fruto. En la Biblia las hojas se relacionan con las obras. ¿Te acuerdas de Adán y Eva allá en el huerto? No vamos a ir a ese texto allá en Génesis, pero Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza después de haber desobedecido a Dios libremente. Dice que ocultaron su vergüenza, ¿cómo? Cosiendo hojas. Con hojas que hicieron cubrir su vergüenza y su maldad. En contraste, Dios les propuso un sacrificio de fe, un sacrificio por medio del cual pudieran cubrir las consecuencias de su pecado, estableciendo así una pauta, estableciendo así un tipo salvífico que sería cumplido en el mismo Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista declara de Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no solo lo cubre, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en algunos contextos, sino que quita el pecado del mundo. Pero Adán y Eva con obras intentaron cubrir su vergüenza. Sin embargo, Dios les ofrece una posibilidad concreta de tener perdón de sus pecados, ¿verdad? Santiago nos desafía. No lo busque, allá en Santiago capítulo 2, versículo 18, Santiago nos desafía: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras, haciendo un contraste de que la fe, si es una fe viva, se va a manifestar en obras. Ya Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hablando de las obras, dice, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que obremos, ¿no es cierto?, de una manera consecuente a nuestra fe. Ahora bien, piensa en esto, porque esto no se trata solamente de hacer cosas. Esto se trata de dar fruto, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces podemos decir, muéstrame tu fruto y veré tu fe, ¿verdad? Así como Santiago dice, muéstrame, ¿no es cierto?, tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Bueno, de la misma manera podríamos decir, muéstrame tu fe sin fruto y yo te voy a mostrar mi fe con el fruto que he podido dar para la gloria de Dios. Así que nuevamente la pregunta es, ¿qué fruto estás dando para la gloria de Dios? ¿Qué fruto estás dando para la gloria del Padre? El mismo Señor Jesucristo añade, allá en Mateo 7:20, palabras lapidarias, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer a una persona si realmente es un creyente fiel? Considera su fruto, porque el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando? Puede que tú te llenes la boca con muchas alabanzas y te llenes la boca, ¿verdad?, con mucha adoración. Puede que tú te llenes la boca, ¿verdad?, con muchas cosas, palabras importantes y mucho conocimiento intelectual. Pero si tu vida no está dando fruto para la gloria de Dios, ¿de qué sirve? Los frutos son evidencia de que tu fe es una fe viva y verdadera. Así que, hermanos, para dar fruto debemos dejar que el Señor nos limpie, debemos permanecer en Cristo y debemos obedecerle. Finalmente, y una vez más, cuando esta pandemia termine, ¿con qué fruto vas a glorificar al Padre? ¿Almas salvadas? ¿Vidas transformadas? ¿Cambios genuinos que se han producido durante estos días en tu vida? ¿Cambios permanentes para la gloria de Dios? ¿Vidas más santas? ¿Corazones más consagrados? ¿Decisiones espirituales que has tomado para la gloria de Dios? Tal vez incluso, quizás, la conversión de tu propia alma. Pero ¿qué fruto va a haber para la gloria de Dios después que termine este tiempo de la pandemia? Mira, todo esto de la pandemia, como he dicho, tarde o temprano va a terminar en tu vida. Tarde o temprano, ya sea porque partas a la presencia del Señor, o ya sea porque el Señor nos venga a buscar, o ya sea porque después salga una vacuna o salga un antídoto. En algún momento, todo esto va a terminar. Quizás ya no va a ser la misma normalidad como la teníamos antes, es lo que dicen algunos. Pero de alguna manera, todo este asunto de la cuarentena, del aislamiento, de no salir de nuestras casas, va a terminar. Y Dios te pedirá cuentas. Escucha esto. Dios te pedirá cuenta. Y te pedirá, ¿sabes qué? Te pedirá fruto. Porque Él quiere ver fruto en nuestras vidas. Él te va a pedir cuentas. Querrá cosechar algo de tu vida. Algo espiritual, algo permanente, algo eterno de tu vida. ¿Qué hallará? ¿Solo hojas? ¿Solo actividades? ¿Solo palabras bonitas? ¿Qué va a hallar en tu vida? ¿Va a hallar fruto para la gloria de Dios? Mira, tristemente, muchos creyentes cuando lleguen a la presencia del Señor no tendrán nada que ofrecerle a Dios. Tristemente, nada de verdadero fruto que permanece para la gloria de Dios. Es más, en algunos casos, muchos creyentes que van a llevar fruto al Padre van a ver espantados cómo ese fruto se va a quemar, se va a desvanecer, porque fue una obra hecha en la carne. En el tribunal de Cristo, muchos van a llevar hojas, van a llevar paja y van a llevar hojarasca. Y cuando el Señor con su presencia purificadora esté frente a ellos, ellos se van a dar cuenta que no van a tener nada que ofrecerle a Dios. En esto, dice el Señor, he glorificado a mi Padre, en que llevemos fruto.
y seáis así mis discípulos. ¿Qué sirve que te gratifiques con historias del pasado? ¿Qué sirve de que te gratifiques o te contentes, ¿verdad?, con que tú llevas años en el Evangelio? ¿De qué sirve que tú digas, no, yo llevo tanto tiempo en el Evangelio, si es que tú no has dado fruto? Mejor no digas nada. Mejor quédate callado y no digas cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Porque si es que tu vida no está dando fruto para la gloria de Dios, entonces es una vergüenza. Mira, querido hermano, mira, querida hermana, con mucho cariño, Dios quiere que nosotros demos fruto y nos da la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, dejando que el Señor nos limpie a través de su palabra, permaneciendo en Él, en Cristo, ¿no es cierto?, por medio de la oración, por medio de su palabra y por medio del compañerismo cristiano, obedeciendo su voluntad. De esa manera podemos dar fruto, más fruto, mucho fruto y aún fruto que permanece. Como dije, Dios te pedirá cuenta. ¿Qué va a hallar el Señor en tu vida? ¿Va a poder glorificarse en tu vida? ¿Podrá cosechar de ti fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece? Querido hermano, querido amigo, expón tu corazón cada día a la santidad purificadora de la palabra de Dios. Léela, medítala, memorízala. Dios dice en su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Memoriza la palabra del Señor. Cuando termine esta pandemia, ¿cuántos versículos te memorizaste? Quizás ni uno. No es porque no has tenido tiempo, ¿te das cuenta? No es porque no has tenido tiempo. Probablemente en tu vida, este tiempo has tenido más tiempo que nunca antes. ¿Cuántos versículos te memorizaste durante este periodo? ¿Cuántos libros de la Biblia leíste? Hermanos, Dios quiere fruto. El fruto es algo concreto, el fruto es algo visible, es algo que demuestra que el árbol está vivo. Así que expón tu corazón cada día a la santidad purificadora de su palabra. Luego, dedica tu alma a una comunión íntima con el Señor en la oración, la Biblia y el compañerismo cristiano. Y en tercer lugar, dispón tu vida a obedecer su voluntad y no solo buscar tu propia complacencia. Y si tu alma, querido oyente, aún no se ha convertido al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, vuélcate al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, y entrégate a Él, el cual será amplio en perdonar. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús como el único Señor de tu vida y el único Salvador de tu alma. Cristo Jesús murió y resucitó para darte el perdón de tus pecados. Búscale con un corazón humillado y quebrantado y clama a Él por la salvación de tu alma. Así, cuando todo esto termine, tu vida, tu propia vida, será un fruto para la gloria de Dios. Entrégate a Él. Si aún Cristo no es el Señor y Salvador de tu vida, esta pandemia puede marcar una diferencia eterna en tu destino. Entrégate a Cristo, vuélcate a Cristo y recibe de Él el perdón y la vida eterna. Y si tú ya eres un hijo del Señor, ¿qué fruto estamos dando para la gloria del Padre? Medita en esto durante esta semana. No sabemos cuándo esto de la pandemia va a terminar. No sabemos cuándo todo esto se va a acabar. Pero sí sabemos algo muy cierto. Tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde, vamos a estar ante la presencia de Dios. Y Él te va a pedir cuenta. Y Él va a esperar ver fruto espiritual en nuestras vidas para su gloria. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos en la fe, que Dios les bendiga. Sigamos firmes y adelante y dejemos que la palabra del Señor no solo penetre en nuestras vidas,
sino haga cambios reales, concretos y permanentes en nuestras conductas, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, pero principalmente en nuestro corazón. Un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia, y a pesar de que todavía no nos podemos reunir, les quiero y les amo en el Señor. Que Dios les bendiga.